Ahora, oh, sorry. So now we're going to turn to the principle of structure. Ahora vamos a ver los principios de la estructura. So to illustrate structure, I'm going to tell you a little bit about my dad. Para ilustrar acerca de la estructura, voy a hablar un poquito acerca de mi papá. He loved to tell stories. Le encantaba hacer historias. He used to tell my brother and sister and I Decía a mis hermanos y mi hermana y a mí, stories about our aunts and uncles, historias de nuestros tíos, grandparents, de nuestros abuelos, just random family friends, de los amigos, people who immigrated over to the States from Ireland. de las amistades que vinieron de Irlanda hacia los Estados Unidos, emigraron hacia allá. And my brothers and sisters and I loved his stories. Y a mis hermanos y a mí nos encantaba escuchar las historias. But the one problem he had was he never told us Pero un problema que tenía es que nunca nos decía how exactly we were related. cómo estábamos relacionados con esos parientes realmente. So if I were to draw you a family tree, Si yo fuera a dibujarles un árbol genealógico de la familia, or when I was in high school when I had to draw family trees for projects, o cuando estaba en la escuela que tenía que hacer proyectos donde tenía que dibujar el árbol genealógico, I had my trunk yo tenía el tronco and I had a branch over y there, tenía unas ramas hacia allá, not connected, no conectadas, and maybe some branches over y here otras ramas para el otro lado, that were not connected. pero tampoco estaban conectadas. There was no structure No to había his una family tree. estructura para hacer un árbol genealógico. Another way to think about structure, to illustrate structure, Otra forma para ilustrarles a ustedes qué significa estructura is to draw a skeleton. es dibujar un esqueleto. Your skeleton is what holds the rest of you up Esto, como ven, es lo que sostiene el cuerpo and gives your body structure. y es lo que le da a tu cuerpo estructura. So this instruction is structure, and the principle is Entonces, el principio de la estructura es, every text has a structure. cada texto tiene una estructura, The structure will reveal an emphasis, esta estructura nos revela el énfasis, and the emphasis must shape your message. entonces ese énfasis debe formar nuestro mensaje. So there's a book that I like that's called How to Read a Book. Entonces, hay un libro que me gusta que se llama Cómo leer un libro. And in it, the author writes, En el escritor dice every book has a structure, que cada libro tiene una estructura, a skeleton hidden between its covers. tiene un esqueleto encubierto ahí, puesto allí. Your job as a reader is to find it. Entonces, tu trabajo como lector es encontrar. A book comes to you with flesh on its bones and clothes over its flesh. It's El all libro dressed up. viene a ti ya puesto con carne arriba, viene con ropa puesta y tu trabajo es buscar lo que está ahí adentro. You must read the book with X-ray eyes Entonces debes buscar y leer este libro con rayos X to find the skeleton. para poder encontrar dónde está el esqueleto. And it's not just the bones that matter, Y no es que sea el esqueleto lo que solamente importe, but it's the order of the bones. sino el orden que están dispuestos esos huesos. A bag of bones does Un- not make a skeleton, Un saco lleno de huesos no hace un esqueleto, ¿verdad? or any shape at all. O cualquier forma. We Usted have coge to- una java y llena de hueso y no hace una forma, ¿no? We have to find the order. Entonces tenemos que encontrar y ponerle orden. And when you find the order, Y cuando le ponemos ese orden, the question you have to ask yourself is, la pregunta que nos tenemos que hacer es, what emphasis is the structure pointing to? ¿hacia dónde, cuál es el énfasis que me lleva esa estructura? What is it highlighting? ¿Qué es lo que está allí más enmarcado, más subrayado? It could be a word, Puede ser una a palabra, sentence, una an oración, idea, una idea. but you want to find the emphasis that the structure is revealing, Debes encontrar el énfasis que te está revelando esa estructura, because that emphasis should be the same as your message. porque ese énfasis es el que te va a dar a ti el mensaje propio. So for example, turn with me to Matthew 1. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 1. In Matthew 1, 1 through 17, Mateo 1, del versículo 1 al 17, we have the genealogy of Jesus. tenemos ahí la genealogía de
Jesús. Can somebody read verses 1 through 3? Vamos a leer versículos 1, 2 y 3. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Mateo 1. Sí, hasta el 3. Vamos a leer hasta el 17, pero ahora hasta el 3 nada más. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Hebrón y Hebrón a Aram. So that is a great family tree. Entonces eso es un gran árbol genealógico. When you look at verses 1 through 17, Cuando lo lees del 1 al 17, you can already see that the structure is there, tú realmente puedes ver cómo hay una estructura allí. right? Matthew's pointing, this person had this person, Allí claramente Mateo dice, esta persona concibió a esta persona. until you get all the way down Hasta que llegas al fondo to Jesus. a Jesús. Can somebody read chapter 1, verse 17? Vamos a leer el versículo 17. Can you just read that out for us? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. So if Matthew had just started this book out with a bunch of names, Entonces, Mateo comenzó este libro con un poco de nombres, without a structure, sin algún tipo de estructura, we wouldn't know no supiéramos that Jesus came straight from the line of David. que entonces Cristo vino de la línea de David. We would think, is he an uncle Entonces diríamos, ¿sería un tío or a friend? o sería un amigo? And if we studied the people in this genealogy, Si estudiamos las personas que siguen esta genealogía, we would see that the promise of God was given vemos que la promesa de Dios fue dada to Abraham, a Abraham, to David, a David, and that it's coming true in Jesus. entonces se hace realidad completa en Jesús. So do you see how the structure is so important Entonces vemos aquí cómo la estructura es tan importante. to see the promise of God in this section? Ver cómo la promesa de Dios está allí en esta sección. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que está hablando? So how do we find the structure? Ahora, ¿cómo encontramos la estructura? When we talk about structure, Cuando hablamos de ella, we first have to take a minute and talk about text type, tenemos que ver el tipo de texto. because we'll use different strategies Vamos a encontrar algunas estrategias to find the structure para ver cómo encontrar esa estructura, depending on the text type. dependiendo del tipo de texto. So there are three main types of writing in the Bible, Hay tres tipos principales dentro de la Biblia and many Bible books have more than one type in them. y muchos de ellos tienen otros tipos mencionados en ella. But the three main types are Pero poetry, los tres más importantes son la poesía. and who can tell me what poetry is? ¿Y alguien puede decirme qué es la poesía? Yes, Psalms. When we read poetry, Cuando what leemos are, poesía, what are some of the things that we see? ¿cuáles son las cosas que nos dicen que estamos leyendo una poesía? Rhythm, stanzas. The language is very pretty, right? El lenguaje es muy bonito, ¿verdad? Right? We see images. Vemos muchas imágenes. And you guys already said that we find poetry in what book? ¿Encontramos ya esa poesía en qué libro? Salmos. Salmos. Psalms, yep. Song of Solomon. The second type is narrative. El segundo tipo es la narrativa. Who can tell me what narrative is? ¿Quién me puede decir qué es la narrativa? Diríamos narración. ¿Qué es narración? Martha. It's a story. So it's a story, it has scenes, Entonces hay una historia, hay escenas, it has characters, tenemos it personajes, has action, tenemos acción. right? What are some books that are good examples of narrative ¿Cuál in libro the tenemos Bible? que pueden ser ejemplos de narración? The Gospels. What else? Acts. Kings.
Yep. All right, and then the last one is Y el último tipo que discourse. tenemos es discurso. Who can tell me what discourse is? ¿Quién puede decirme qué es discurso? Por ejemplo, cuando Jesús el sermón del monte los Sermons. Yes. And what else? ¿Qué más? Epistles. Las We cartas. find it in epistles. También lo encontramos en las epístolas, en las So it cartas. could be a letter. Pudiera ser una carta, sí. Anything else? ¿Algo más? Yes, Stephen when he's giving his defense. And which books have a lot of discourse in them? ¿Y qué libro tiene muchos discursos en él? Ecclesiastes. Acts. All the epistles. Todas las epístolas. Which two types of text which two types of text ¿Qué tipo de estos dos tipos do we find in the Gospels? encontramos en los evangelios? ¿Cuáles son los que más encontramos de estos tres? ¿Cuáles son los dos que más encontramos en los evangelios? Narrative and discourse. Narrativa Yes. y discurso. So we're going to focus most on those Entonces, today. hoy vamos a enfocarnos más en estos dos. Okay, so we're going to look at discourse first. Vamos a ver primero el discurso. So, I need more space. Okay, so we just said that discourse is made up of things like speeches, Entonces vimos que el discurso es, por ejemplo, cuando hablamos, la oratoria, sermons, cuando hay sermones, writings, cuando hay escritos, and we can say conversations cuando hay too. conversaciones a veces también. What are some strategies ¿Cuáles son algunas de las estrategias that can help us find que the nos pudieran ayudar a encontrar una estructura in discourse? en el discurso? What do you guys think? Ruth. Yes, repeated ideas. Pudiera ser cuando me doy cuenta de que es una persona la que está hablando, solamente ella, pudiera ser esa una estrategia para yo saber qué discurso. To know if it's discourse. Para saber que es To- un discurso, si me doy cuenta que es una persona Yes. que está hablando todo el tiempo. Okay, so that's a strategy to find out what type of text it is, right? Es una Is estrategia it de poetry, sí, narrative, sí. discourse? Es una estrategia para encontrar el tipo de texto que estamos viendo. Yeah, is it one person who's talking? Yes, Una that's good. persona que está hablando, sí. What are some strategies to find structure once we know it's discourse? Cuando encontramos la estructura, Once we know it's discourse, una vez que ya nosotros hemos encontrado el discurso, what are some strategies to ¿cuáles son find the las estrategias structure? para encontrar la estructura? Transition words, yes. What are some types of transition words? ¿Cuáles son algunas de las palabras de transición? Entonces, por tanto, y, pero. Okay? And Puede ser también una estrategia, una declaración de propósito, ¿no? Un propósito. so that's another strategy. We would call that a thesis También statement. llamamos eso declaración de tesis, de propósito. Yeah. Good. Can you think of any more strategies? ¿Alguna otra estrategia? Ruth. Last workshop, they were starting with you. Paul was giving instructions to Titus. There is how to make the structure.
So look for lists, like a list of instructions. Como una lista. Como una lista. So you could look for lists or instructions. Una lista o instrucciones. Good. What's the first thing we do when we come to the text? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando venimos al texto? Yes, we have to read it, right? Ujú, entonces, una de las estrategias, leer el texto. And reread it. Y releerlo. Leerlo y releerlo. And if you have access to it, you could listen to it. Entonces, si puedes tener acceso, también puedes escucharlo. I have an app on my phone that will Tengo una read the Bible to aplicación me. en el teléfono que me hace escuchar, me lo pone y es la Biblia hablada. Nosotros le decimos, ¿no? La Biblia hablada. Sí. And while we're talking about reading, we can read many translations. Y cuando estamos hablando de lectura, podemos ver que hay muchas traducciones, podemos usar muchas traducciones. So you've got the Reina Valera, the Biblia de las Américas. Are there any other ones that you guys? Okay, NIV. So you can read different translations. Pueden leer, otra estrategia es leer también otras versiones. Okay, so let's look at an example of discourse. Vamos entonces a buscar un ejemplo de discurso. And before we do that, are there any questions about this? Antes de pasar a ello, ¿hay alguna pregunta acerca de esto? No? Okay, let's look at an example of discourse in the Vamos a Gospels. buscar entonces en el Evangelio un ejemplo de discurso. We're going to look at Matthew Vamos a buscar Mateo, chapter 6, capítulo 6, verses 1 through 8. del versículo 1 al 8. Mateo 6, del 1 al 8. Oh, 1 through 18. Al 18 dice ella, del 1 al 18. Now, Matthew 6, 1 through 18 is a discourse, Ahí tenemos un discurso and it's a small part y hay una pequeña parte of a much bigger part of y a una discourse. mayor parte de discurso. The much larger piece of discourse La parte más grande del discurso is Jesus' Sermon on the Mount. es el sermón del monte de Jesús. Can someone read Matthew 6, 1 through 18 ¿Alguien puede leerlo el capítulo 6? out loud for us, Del 1 al please? 18. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Okay, so wow, there's a lot going on in that passage. Entonces, hay muchísimo sucediendo en ese pasaje. And we want to see if the tool of structure Entonces vamos a usar las herramientas de la estructura can help us find out what's y a ver happening. si esto nos ayuda a ver qué sucede.
So, we already read, Ya vimos que and now leímos. we're going to read again Ahora vamos a leer una vez más with your partner. con tu compañera. And when you read with your partner, what I want you to look for Entonces, mientras lees ahí con una compañera, quiero que busques is repeated phrases. frases repetitivas, Okay? frases que se repiten. Okay, have we found some repeated words and phrases? Entonces, encontramos ya las palabras repetidas, What did we las find? frases que encontraron. Okay? Tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Como esa frase se The repite phrase, your father is innocent. Where do we see the phrase, your Father in heaven will reward you? ¿Dónde vemos la frase que vuestro padre os recompensará? en el 1 lo veo por primera vez. Versículo 1, verse 1, verse 4, Okay? 6, 8, and 18. 18? En En- el 8 no? Not at the 8. 18. Oh, 18. Okay. So 4, 6, and 18, 1, 4, 6. and 1. Okay, what else do we find? ¿Qué más? Como palabra, la palabra cuando. When. It's very repeated. When you pray, when you leave, that has a phrase. Okay, so and when you do something. The word when and the phrase when you do this. So verse 2, 3, 5, 6, También se repite en el versículo 16 16. y la frase And the cuando phrase, se ve when you en el pray, versículo 5, when you pray, it's en el 6 5, 6. Okay? Your Father who is in the heavens. Okay? 1 and 9. Okay? Father in heaven. Hypocrites, yes. Where do we see hypocrites? ¿Dónde vemos hipócrita? En el 2. 2, 5, Oops. 16. Okay, did anybody find anything else? ¿Alguien encontró algo más? cuando ayunes en el 16 When you fast, y también al 17. 16 and 17. Okay. So I'm going to underline because it's saying and when Voy a you. subrayarlo porque ya pusimos la palabra cuando, entonces lo vamos a agregar ahí. When. Sí. Okay, so do we see we have the reward in heaven Entonces vemos que tenemos recompensa en el cielo and when you y cuando cuando. and hypocrites. Tenemos la palabra hipócrita. So we're starting to see these sections Entonces empezamos a ver estas secciones, emerge, right? cómo emergen. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And according to the text, what is each of these sections talking Entonces, about? de acuerdo con el texto, cada sección de esta, ¿de qué me está hablando? What is this talking about? Like 2, 3, 4, verses 2, 3, and En los 4? versículos 2, 3, 4, What are they talking about? ¿de qué están hablando? They don't understand the question. Giving to the needy, yes, Colleen. Ah, ok. Dar, Giving to the dar a los needy. necesitados, dice. El 2, el 3 y el 4. And when we start to look at this section, Cuando empezamos a ver la otra sección, 5, 6, 5, 6. 7, maybe not 9 yet, but 5, 6, and 5, 7, 6 y 7, ¿de qué me habla? what is it talking about? Yes, praying. And then when we get to the end, Cuando when we estamos get to llegando al 16 and final, que ya 17, vamos al 16, al 17, ¿de qué está hablando? what is it talking ¿De about? qué habla allí? Fasting. Okay, so we have these 3 sections, Ahora tenemos 3 secciones. and now we're wondering,
Are they Y connected? nos preguntamos, ¿están realmente conectadas? So what I want us to do Lo que vamos a hacer, is look for a thesis statement. vamos a buscar entonces la declaración. Yes. Okay. Reward. Yes, we said reward right here. Ya es la primera que está ahí. Yes, thank you. La primera ahí que es. Okay, so go back to 6, 1 through 18. Entonces vamos a ir de nuevo al 6, 1 through 18. del 1 18. al 18. And look for a thesis statement, Vamos a buscar la declaración que hay ahí, fundamental, the proposito, el propósito. the purpose statement. That's right. Did we find a They're asking the purpose of the whole passage or the purpose of each one. No, the purpose of the whole Es el passage. propósito de todo el pasaje, del 1 al 18. We're looking for one purpose statement, Vamos a buscar una declaración and de as a tesis. hint, I'll tell you it's a warning. Y les voy a decir que es una advertencia. Que les voy a dar un tip, es una advertencia. Let's listen. Okay, so you found it. Yes, it's in 1. Está en el número 1, sí. So what does verse 1 say? ¿Qué dice el versículo 1? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por Be ellos. careful not to practice your otherwise you will have a wrath. So we have a purpose statement, Entonces aquí tenemos la declaración o propósito. and then we have these 3 sections under it. Entonces tenemos 3 secciones debajo de ella. About giving, Habla acerca de dar, praying, orar and fasting. y ayunar. What do these 3 sections have to do with the purpose statement? ¿Cómo estas 3 cosas tienen que ver con el propósito fundamental? ¿Cómo tienen que ver estas 3 secciones con el propósito fundamental o la declaración principal? Yes. Habla de la manera en la que damos, no como para que los hombres nos vean, sino para ser representados por Dios. De la manera en que oramos, no para que el hombre nos vea, sino We para do ser not do things recompensados so por Dios. the man could see us, that God is De la the manera en one que who ayunamos, evaluates. no para con los hombres, sino para nuestro Padre que ve en los secretos y te It's not recompensa. for the man to evaluate us, it's for God. So our purpose statement is warning us, Entonces nos están advirtiendo allí the el proposito, propósito, about ways of practicing la righteousness. forma en que nosotros debemos practicar la justicia, And giving, dando, praying, orando and fasting y ayunando. are all ways that we practice righteousness. Son las formas en que nosotros hacemos lo que es justo, la justicia de Dios, cuando se habla de esto, lo que es justo. Right? So do we Lo correcto, lo que debemos hacer. ¿Entienden eso? ¿Sí? So we see, do we agree that this is the structure that we're seeing Entonces, from the text? ¿estamos de acuerdo con que esto sería la estructura que está dentro de ese texto? And we know from our principle that every text has a structure. Entonces sabemos desde el principio que estudiamos al principio de esta And sección what's the second part? que cada estructura tiene una Sorry, the purpose.
Every text has a structure. que cada texto tiene una estructura. What's the second part? ¿Y cuál es la segunda parte? The structure reveals the emphasis. La estructura revela el énfasis. So take a moment with your Ahora- partner Toma un momentico con tu compañera and looking at this y structure, mirando entonces esta estructura, what might the emphasis of this passage vamos a be? buscar cuál es el énfasis que hace entonces este pasaje, que nos da este pasaje. Okay, who wants to share? What do you think the emphasis of this ¿Quién passage quiere is? compartir cuál es el énfasis que encontró en este pasaje? Bueno, el énfasis lo veo en que la forma de hacer las cosas para con Dios no para con nosotros. Yes, exactly. Exactamente. So we see this isn't a passage about three different things. Este no es un pasaje de tres cosas diferentes. It's one passage Es un pasaje that has one que emphasis. tiene un énfasis. Yes, questions. It's like the style, the way of living that we as Christians must live, doing the things that we should do it for God and not for man. These are exercise, Yes. daily exercise. Mhm. Yes. Yes. Diana. Practice justice of man. Yeah, perfect. So when we come to our teaching, Entonces, cuando venimos a la enseñanza, whether you're teaching the kids aunque estemos enseñando a los niños or the ladies o las mujeres, or reading the Bible with o somebody, estemos leyendo la Biblia con alguien más, we want to make sure that you're teaching, debemos darnos cuenta que esta enseñanza, that the emphasis of your teaching del énfasis de esta enseñanza, follows the emphasis of the passage. tiene que ir de acuerdo con el énfasis del pasaje. Okay, does anybody have any questions about discourse? ¿Alguien tiene preguntas acerca de cómo catalogar el discurso? No? Okay, so we're going to move to narrative. Ahora entonces vamos a irnos a la narración, narrativa. Okay, so remember earlier we said that narrative is a story, Entonces dijimos que la narración o la narrativa es una historia. right? And a story goes from point A Entonces la historia va del punto A to point B al punto B, with a lot of stuff happening in the con middle. muchas cosas sucediendo en el medio de ese trayecto. So what are some strategies ¿Cuáles son algunas de las estrategias that can help us find the structure in narrative? que nos pudieran ayudar a encontrar la estructura dentro de la narrativa, What do you guys think? dentro de una narración? Okay, characters. The development of the acts of the things that are happening, development of the Okay, plot. the plot, yes. How do you say plot line? Trama, Trama? la línea de la trama. Okay, the plot line. Sí, eso se le llama trama. Los sucesos You can que also suceden. call it the narrative arc. Narrative arc. El arco narrativo se le llama también. Okay. Arco narrativo es ese plot o esa trama que nosotros decimos. Dice arco narrativo. What's some other, yes. The conflict that is taken, how it ends. Okay, I'm going to put that over here. We're going to talk about plot line in just a minute. So I'm going to put conflict with Vamos a plot ponerlo line. conflicto junto con la trama. What do you think some other strategies might be? ¿Qué otra estrategia podemos usar? Yes. Yes. Scene changes. Cambio de escena. What else? ¿Qué más? Yes, repeated words. Palabras que se repiten. We can find repeated words in a narrative Podemos también encontrar palabras que se repiten dentro de la narrativa. in discourse and poetry. En la narrativa, en el discurso y también en la poesía. Esta inciso, se puede encontrar en los tres. There could be a person, a story person, you know, the one who's saying the story. Oh, so there could be like a narrator. Narrator. Okay.
We'll put that with characters. It's not a character, it's the one who The one who's telling the story? Okay. What do we think some other strategies can be? counters among the characters. They differ from one to another. What? The differences among characters, they're different. Okay, so so like one character could be the opposite of the other? Como el antagonista, una persona es diferente a la otra, uno es bueno y otro es malo. Okay. Sí. Yep, so that's in characters. Entonces eso está dentro de personajes. Okay. Can we think of any? Sometimes we're surprised, A veces nos sorprendemos, right? Surprises sorpresas in the story. dentro de la historia. Okay, let's take a closer look at plotline, the narrative arc. Vamos a ver el arco narrativo, lo que decíamos ahorita, la trama. So when we think about the narrative arc, Cuando hablamos del arco narrativo, sometimes it's helpful to look at this picture. vemos como ejemplo aquí, miren esto que ella dibujó acá. Who here knows what a narrative arc is already? ¿Quién sabe de ustedes qué es un arco narrativo ya? Levanten la mano. ¿Quiénes lo saben? Levanten Okay. la mano. How does a narrative arc usually start? ¿Cómo empieza un arco narrativo? Yeah, settings. So with the setting, yes. Tenemos una atmósfera, una ambientación. Okay? And then what happens once we know where we are in the story? Entonces, cuando esta termina, Conflict, yes. Conflict. Yes. Okay, and then so there's a conflict, and so there's entonces tension, tenemos la tensión, there's hay problems. conflicto, hay problemas. and then what happens? Y, ajá. Yes. So there's a climax, something happens, there's a turning point in the Entonces hay story. un punto cúspide donde cambia la situación. Es Right. el clímax. So what happens after the climax, after ¿Qué- the turning point? ¿Qué pasa después de este punto? Solution. So a solution or a resolution. Una solución o resolución. And then what happens down here? ¿Y entonces qué sucede? Okay, does every story always follow this plot perfectly? Cada historia que ustedes conocen sigue exactamente esta secuencia. Sometimes it changes. No, sometimes it changes. Sometimes A veces este cambia. there will be a conflict. A veces hay un conflicto. There's the setting and there's the conflict. Está la ambientación, el That's conflicto. not what I wanted to happen. And it looks like there's a climax, right? Y parece que hay un clímax, But then there's more conflict. pero hay más conflicto entonces. And then there's another, Y hay otro conflicto más. and there's another, and then there's the real climax. Y entonces hay otro y ahí es donde viene entonces el clímax. And then there could be a resolution. Puede haber una resolución, And sometimes there's no new setting, pero a veces no hay una nueva ambientación. right? And sometimes we just jump into a story A veces solamente caemos dentro de la historia without a setting. sin haber ni siquiera un comienzo, una ambientación inicial. So I want to encourage you Entonces quiero alentarles that finding the plot que encuentren la trama. is an art. Esto es un arte. It's not a science. No es una ciencia. And because this is the case, Y entonces este es el caso. reading narrative La lectura de la narrativa demands that we enjoy it as literature, demanda de nosotros que nosotros disfrutemos esa narración. right? Also, También the climax, I want to point out that it's important. quiero citar que el clima es muy importante. Sometimes we can find the emphasis, the author's main A idea veces podemos encontrar que la idea principal del autor will be caught up in that climax. está ahí situada en ese clímax. So sometimes it's easiest to find the climax first. A veces es más fácil encontrar ese momento del clímax
Yeah, first. Just to find primeramente. it first. Sí, encontrarlo primeramente. Because then you'll be able to see what came before Pero porque podemos ver entonces lo que viene luego and what comes after. y qué vino antes de ello. Also, También the conflict and the resolution el conflicto y la resolución are related. se relacionan. Sometimes they look like each other. A veces parece que uno es el otro, como que se confunden. So, plotline can be confusing. Entonces, encontrar la trama, la línea de la trama puede ser a veces confuso, The important part is just to keep on reading and working pero lo más importante es que usted se mantenga estudiando y trabajando so that you can explain how the story starts para que usted here pueda encontrar y estudiar cómo pueden encontrar cómo empieza esta historia and moves to the end. y cómo llega hasta el final. Okay, does that all make sense? ¿Tiene sentido para ustedes? Do we have questions about a plotline? ¿Alguien tiene preguntas acerca de esto? No? Do we want to try and ¿Alguien- find a plotline? ¿Quieren buscar, sí, un arco narrativo, sí? Yeah? Ujú, sí. Okay, let's turn to Mark 4. Vamos a ver Marcos 4. Marcos 4 del 35 al 41. Okay, so I want you to get with a partner Entonces, póngase allí con un compañero, and read Mark 4, 35 through 41. lea este pasaje, Marcos 4 del 35 al 41. And we're going to try and find the plot line. Y ahí vamos a tratar de encontrar la trama, es decir, el arco narrativo. Okay, are we finding the plot line? ¿Ya encontramos? ¿Ya lo encontraron? ¿El arco narrativo sí? Okay, did we see a setting? Vemos la ambientación. What was the setting? ¿Cuál es? 36 and 37? ¿Y 37? 35, okay. 35 and 36. Okay? And then did we see a conflict? ¿Vemos el conflicto? And what is the conflict? ¿Y cuál es el conflicto? Yeah, so there's a big storm. And somebody said 38. ¿Alguien dijo 38? Do we think 38 is part of the ¿No creen conflict? que el 38 también es parte del conflicto? It's, But it could be climax. so some people think it could be climax. Algunas personas pueden pensar que está dentro del clímax. Some people think it could be conflict, Algunos piensan que puede ser conflicto, right? Because Jesus is asleep. porque Jesucristo está There's dormido. a storm and they're Hay scared and he's una sleeping. tormenta, tienen miedo y Jesús está dormido. So we could put 38 here. Entonces podemos poner 37 y 38. Okay, what is the climax? ¿Cuál es entonces el clímax, el punto cúspide? The second part of the 38. Okay. And what else? ¿Y qué más? Is that it? Solamente ese es el clima, el 38. Is that the turning when we think about climax? Cuando estamos hablando de clímax, We're thinking, where does the story turn? vemos cuando es que la historia comienza a dar un giro. So we're scared, there's a storm. Hay una tormenta, tengo miedo. Does the story start to turn when they say, Jesus, why are you sleeping? La historia comienza a cambiar cuando ellos dijeron, Jesucristo, ¿no tienes cuidado de nosotros? No. When does it turn? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo llega el clímax? Uno que tengo que traducir, por favor. Uno. Levante la mano, uno. When Jesus said, the words. When Jesus says, and what happens when he says that? ¿Y qué pasó cuando dijo eso? Yes. And it was calm. So it's verse 39, right? Entonces, el versículo 39 es el clímax, es el punto cúspide. Marta, you have a question?
They see the resolution there, not the climax. They see the resolution there, not the climax. I know, so it's a hard one. Sabemos que es algo difícil. Think sí. of it like you're watching a movie. Mira como si estuvieras viendo una película. And there's a storm and you're scared for the Estás disciples. viendo ahí hay una tormenta, están los discípulos con miedo. And they go and they ask their Y entonces teacher. van y le dicen al And they tell him maestro. we're Y scared. le dicen que tienen miedo. And he prays. Y oran. And you're holding your breath. Y entonces tú estás aguantando la Because respiración. is he Jesus? Porque está ahí Jesús. If he prays and nothing Y happens, si ora y nada pasa. is he Jesus? ¿Es realmente Jesús? No, No. right? ¿Es así? So the storm Entonces, calmed. ¿qué pasó? La tormenta se calmó, cesó. And like I said, Y como dije, plotline is an art. el arco narrativo no es un arte, Es un arte. es un arte, It's not a science. no es una ciencia. So we're seeing that part of 38 Entonces vemos que parte del 38 is bleeding into está 39. yendo hacia el 39 And part of 39 y vemos el 39 como clima is bleeding into the y va resolution. yendo a la resolución. And what's the rest of the ¿Y resolution? cuál es el final de esta resolución? ¿Cuál es? Marta. El 40. Even could reach the 40 verse. Because the verse, but he also rebuked the 'Cause he disciples for rebukes not them. believing. So I also believe the 40. So the resolution is that they react to the acknowledgement of Entonces terminaron con o sea, entonces temieron con gran and they temor were y se afraid hicieron la tormenta of, inmensa. O sea, ya esta because not because of the storm, but because of the Lord. So they're afraid of Jesus now, right? Entonces ahí vemos que ellos ahora temen a quién, a Jesús. So we end with the disciples being afraid of Jesus. Entonces terminamos con los discípulos teniendo un temor reverente a Jesús. So our new setting Entonces tenemos ahí una nueva is ambientación. also, but it's also a Pero new también conflict, es un nuevo conflicto. right? Okay, do we have questions about this? ¿Tenemos preguntas acerca de esto? ¿Cómo? Terminamos entonces con una So we end up Yeah, and that happens sometimes. Y eso sucede, sí, a veces. Okay, who thinks that they can tell us what the ¿Quién puede- emphasis of this structure is? ¿Quién puede decirnos entonces cuál es el énfasis de la estructura aquí? And we're gonna say that the climax is verse 39. Vamos a decir que el clima es el versículo 39. So then what's the emphasis of Entonces, this? ¿cuál es el énfasis de esta estructura? dominion of Jesus all over creation. Yes, The authority of Jesus over creation. over creation. Perfect. Muy Amen. bien, muy bien, amén. Okay, do we have questions about plot Tiene- arc? ¿Tienen alguna pregunta acerca del arco narrativo, de la trama? No? ¿No? Okay, so structure. Entonces, estructura. Every text has a structure. Cada texto tiene una estructura. The structure reveals the emphasis, La estructura nos da el énfasis. and the emphasis of the structure Y el énfasis de la estructura should shape our message. es la que debe armar o formar nuestro mensaje, darle And- cuerpo a nuestro mensaje. And the key there is really that last part, the emphasis of your teaching Entonces, la llave allí es el énfasis en nuestra enseñanza should match the emphasis of the debe estar de text. acuerdo con el énfasis que está dando el texto. Because when that happens, Porque as cuando Bible esto teachers, sucede con nosotros como maestros de la Biblia, you'll be more clear entonces vamos a ser más claros en lo que decimos. and you'll be more confident in what you teach. Somos más de confianza en lo que hablamos, en lo que enseñamos. Because you'll be teaching the Word of God, Porque estás enseñando la palabra de Dios, not your own words. no tus propias palabras. And you'll give the women that you teach, Entonces le vas a dar a las mujeres que estás enseñando or the kids that you teach, o a los niños que estás enseñando more confidence in the Word of más God. confianza en la palabra de Dios. Amen? Amén. All right, let's pray. Vamos a orar.
pray in Spanish, please. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por estas herramientas que andamos aprendiendo. Yo oro que nos puede ayudar a usar los principales en nuestras enseñanzas. Yo oro por cada persona aquí que pronto vamos a estar en los grupos pequeños. Yo oro que podríamos tener gracia y un corazón abierto para aprender. Doy gracias por cada persona aquí quien quiere aprender y quiere aprender de cada uno. En nombre de tu Hijo, amén.